Las terapias no farmacológicas son el tratamiento de elección y está justificado el tratamiento con fármacos si hay un peligro inmediato o una situación disruptiva. Esto es como un algoritmo muy simplista, ¿no? En que dices, bueno, tenemos muchas cosas. Tenemos, por una parte, en el Alzheimer, los propios fármacos anti-Alzheimer, que son los inhibidores de la acetilcolinesterasa y la memantina, ayudan a controlar la conducta, con lo cual no deberíamos tener un paciente que tenga indicaciones para ellos, que esté con fármacos antipsicóticos o fármacos para controlar la conducta y que no tenga un inhibidor o tenga un fármaco que es eficaz para su problema de base, ¿no? Y que está establecida claramente su indicación. Con lo cual, la utilización de estos fármacos permite muchas veces no utilizarlos o utilizar una dosis mucho menor del psicofármaco o del antipsicótico. Por otra parte, muchas veces hay cuadros ansiosos, depresivos, como desencadenantes de esa agitación y de esos trastornos de conducta. Y ahí los más utilizados son los inhibidores de la recaptación de serotonina, entre ellos pues el citalopram y la sertralina, ¿no? Que son los que tienen un perfil más favorable en este tipo de pacientes, ¿no? También la mirtazapina en el tratamiento en pacientes que tienen trastornos del sueño y ansiedad y también produce aumento del apetito. Y luego, por ejemplo, también la trazodona puede mejorar el insomnio y la ansiedad. También la utilizamos bastante en demencia frontotemporal. Luego tenemos otras posibilidades. Esto es una diapo pues muy llena, pero lo que quiere decir es que tendremos que identificar un poco el síndrome, si es un síndrome depresivo, si es un síndrome ansioso, si es un síndrome psicótico, si es un síndrome impulsivo, si es una alteración del sueño, y eso nos llevarnos a qué fármaco sería el más útil. Entonces, ¿cuáles serían los fármacos antidepresivos más recomendados en general? Pues sería el citalopram y el escitalopram, ojo, y que luego hay diapos sobre el QT a la prolongación del intervalo QT, que a veces se nos olvida, pero es un fármaco que en este caso lo puede producir si no tiene ya el paciente el QT. La sertralina, muchas veces en casos también de síntomas depresivos, pero también con agitación y con alguna ideación delirante, nos va bien. Problemas de los trastornos gastrointestinales y de que puede dar lugar incluso a síndromes extrapiramidales. Y luego, por ejemplo, la paroxetina yo no la utilizo porque tiene un efecto anticolinérgico, solo en algunos casos, como podrían ser en demencias frontotemporales, que también puede, si hay alteraciones en la conducta sexual, como también reduce la libido, podemos tener un beneficio en ese sentido. Y tampoco la fluoxetina tiene muchas interacciones farmacológicas, aparte de que puede tener una reducción del apetito. Luego hay antidepresivos duales, como la venlafaxina y la duloxetina. Bueno, hay fármacos que tienen muchas cosas, hay pacientes que tienen muchas cosas. Entonces, hay pacientes que también tienen dolor neuropático asociado, que tienen otro problema. O sea, a lo mejor la duloxetina puede ser una opción. Bueno, decir también que la venlafaxina también es uno de los fármacos que aumenta el intervalo QT. La mirtazapina pues, puede ayudar a aumentar el apetito, a mejorar el sueño. El bupropion, bueno, a veces se utiliza en casos excepcionales de mucha apatía, pero también hay que tener cuidado porque disminuye el umbral convulsivo. Y la trazodona la utilizamos bastante en trastornos del sueño, es útil y también en conductas impulsivas, pero hay que tener cuidado con la hipotensión y con la sedación, porque es un fármaco que hipotensa bastante y que tiene un efecto sedante importante. Entonces, a veces con media pastilla es suficiente, a veces hay que llegar a una entera, pero hay que vigilar mucho esos efectos secundarios. ¿Plantearías en algún momento la retirada de la paroxetina en un Sí, paciente? por Sí, supuesto. Sí, no se nos la la retiran retiro. muy fácilmente y Sí, a yo creo que veces hay que prescribirla. Por eso he hecho ese comentario, sí, ¿no? es que a veces la sobrecarga anticolinérgica es alta pero bueno, el paciente estable que a lo mejor ha tenido trastorno psiquiátrico un poco grave ya no suelen retirarla y suele ser digamos, a veces la principal candidata. Ya no estoy hablando de temas urológicos, no de incontinencias o eso, pero que la Habría que paroxetina está ahí cambiarla. a veces verla de Sí, esta y se manera. mantiene, estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí, ahí la labor de prescripción, que es una de las diapos finales, es importante. Los neurolépticos, pues todos conocemos. El haloperidol solo debería de utilizarse en situaciones urgentes. Es un fármaco que no utilizamos. Utilizamos la quetiapina mucho, demencia por cuerpos de Levy, por supuesto, y demencia asociada a enfermedad de Parkinson es la de elección. Sabemos que la única que está autorizada es la risperidona, ¿no? Como tal. Utilizamos la quetiapina, comillas, antes era la vía compasiva de antes, ahora pues en el visado que hacemos cubriendo, ¿no? En el ordenador, pues las características y demás. La quetiapina tiene un buen perfil sedante, tiene una buena tolerancia general. ¿Qué ocurre? Que a veces es un poco lenta. Entonces tenemos pacientes que les puede llegar con
medio comprimido de 25 miligramos y controlas y regulas el sueño, el ciclo vigilia del sueño, y otros que tienes que llegar a 300. Entonces es muy variable la dosis que tienes que emplear y hay que tener también cuidado con la hipotensión y con la sedación. ¿Tu experiencia con las Prolong, con la quetiapina Con las Prolong? Prolong no las utilizo mucho, utilizo fundamentalmente las de acción inmediata. Es que he Muy tenido excepcionalmente casos he de utilizado la Prolong. pacientes que están con ketiapina y de súbitos Mm, le pongo la Prolong y la mm, Prolong es que sí, no hace el mismo efecto, o sea, no, no, no tiene el estoy de acuerdo mismo contigo. perfil, no A mí sé me tampoco va mucho explicarlo ni mejor, cómo, sí. sí, se controla mucho mejor, por así decirlo, la respuesta que va a tener el paciente. Yo prácticamente utilizo siempre la de liberación inmediata. Vendo con el Sinemet a veces las formas de liberación Sí, retardada, el Sinemet retard, pero no era lo mismo. Es no, decir, tiene unas indicaciones diferentes y tienes unas respuestas diferentes. sí, Cuando al principio se utilizaba como asimilable, ¿no? sí, Según en qué momentos. sí. Luego las benzodiazepinas. En las benzodiazepinas, pues claro, se utiliza muchísimo, pero hay que tener muchísimo cuidado por los efectos adversos y secundarios. Y entonces, utilizarlas de vida media corta, ¿no? Como el alprazolam. Es verdad que en algunos pacientes podemos utilizar el ribotril, en algunos casos, ¿no? Pero fundamentalmente, ojo, durante tiempos cortos, tanto lorazepam o alprazolam de vida media corta, y si puede ser en semanas, retirada. O sea, vigilar muy mucho los efectos secundarios de las benzodiazepinas. Retirarlas ya. Retirarlas, sí. Es Sí, decir, sí, no ponerlas para dejarlas. eso, sí, lo principal es no Ponerlas para ponerla, pero retirarlas, claro. ya, pero Sí, o no no ponerlas se lo o explicamos a no la gente que ponerlas, no es. sí, hay que explicarlo. Es verdad que es un aprendizaje y también hay que de prescribir muchas y cambiar los fármacos. Esta imagen era también para el tema de hacer hincapié en la retirada de los antipsicóticos, es decir, en la prescripción de los antipsicóticos. ¿Cómo se elige? Bueno, se elige, no se hable de la olanzapina tampoco. Bueno, la olanzapina, el tema es también el problema del síndrome metabólico, el aumento de peso, pero ya te digo, yo la que más utilizo evidentemente es la quetiapina. La retirada del antipsicótico, claro, muchas veces se ponen esos fármacos y nunca más se quitan. Y el paciente a lo mejor ya ha controlado su conducta, porque las propias conductas tienen una fase en la que se establecen, pues, por la razón que sea, bueno, que en la fase moderada hay más alteraciones conductuales o porque hay otras alteraciones que llevan a ello, ¿no? Pero luego, si está estable, hay que valorar la retirada. Y hay pacientes que siguen con el antipsicótico, Ya aunque queda, se ha puesto por la sí, conducta, ya para queda, ya siempre. queda, sí, Sí. ya queda. Tendencia a subir, Ujú, pero no, tampoco educamos al paciente o a la familia, vamos, en que ujú. es algo puntual y que hay que Claro, tratar. a No, lo no. mejor se ha puesto por una alteración muy concreta, ¿no? mm. Y luego ha desaparecido y hay que decir, bueno, pues vamos a ir bajándolo, evidentemente gradualmente, pero vamos a A veces por retirarlo. una infección de orina, otras veces porque Claro, incluyen el tramadol, que se los pone sí. como Ah, motos, o sea, lo del perfecto tramadol que lo hayas comentado. Cosas que es de vienen en locos. otra de las diapositivas, Sí, ojo a fármacos, tramadol contraindicado. Y hay totalmente, o cantidad sea, de gente que está pero con tramadol, muchísimo. paracetamol. Bueno, es que es lo primero que casi tienes que ver. A ver, tramadol, Sí, tramadol sí, 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 fuera. pero es que yo le llamo la cascada terapéutica el tratraqué, Sí, sí, tramadol, sí, sí, trauma, ketiapina, o sea, o sí, sí. trauma, tramadol, ketiapina, o sea, Sí, es sí, que es, es que es de caídas, todos los días. Sí, sedantes, sí, sí, sí. inestabilidad, fracturas de cadera, Comenta Monse Fernández difusión. Montenegro, está partiendo del cumplimiento de la norma para el uso de ketiapina que no contempla el uso de la Prolong, que es un problema que Sí, nos enfrentamos a diario en sí, homologación y que, bueno, que respecto a sí, esto hay variabilidad en las autorizaciones, que sí que es verdad ujú, que no es lo sí, mismo la de liberación que luego la Prolong. No, en los intercambios que ponen con la de 50, porque no había de 50, no sí, había, no sí, había una dosificación de 50 de liberación inmediata. Y sí, entonces querían sí, subir de 25 a 50 ujú, y metían la Prolong. sí. Y el Ahora cambio hay era, la de, sí, sí, perdón, ahora la sí. hay, la Ahora hay la psicotrip, de 50. Y no hay como se lo más. hablaba el otro día, que me había confundido en un paciente que había puesto la Prolong en vez de la normal, y es lo que tú dices, que hay ese problema. Ujú. Vale. Los antiepilépticos, bueno, no es que los utilicemos mucho, pero ahí también quiero hacer una apreciación, aunque vienen en todas las guías, no utilizo el valproato, puede producir aumento de peso, más deterioro cognitivo, temblor. No utilizo la gabapentina, aunque sé que se utiliza y se Mucho. utiliza por Y parte de mucha gente, ¿no? Pero a mí mi experiencia es negativa, muchos efectos efectos secundarios, secundarios, mareos, inestabilidad incluso aumento del deterioro cognitivo.
Eso no, Y bueno, a no sé veces, por qué no sí, lo mido, pero sí, sí que cuando hablas con el paciente, pero que está son pacientes. aguantando y cuando le dices, pero es que puede ser la gabapentina, y entonces dicen, pues tiene razón, que es más Sí, o menos coincide con sí, el sí, inicio, sí. Produce efecto muchos, secundario es un importante. fármaco en pacientes ancianos y en pacientes en concreto con deterioro cognitivo, que es verdad que en algunos casos la gente lo utiliza con buena respuesta en casos de agitación y demás, pero yo en este caso, ojo a la gabapentina también. Bueno, hay unas recomendaciones internacionales del uso de los antipsicóticos en demencia que vienen siendo lo que acabamos de decir, ¿no? Valorar riesgos, beneficios, tipos de prescripción, dosis, duración, qué contexto. Y para eso se desarrollan pues, algoritmos, ¿no? Pero bueno, los algoritmos son tu experiencia y lo que acabamos de decir, ¿no? Sí, vale. Bueno, las características de los antipsicóticos también vienen en todas las guías, vienen cómo debe de iniciarse, de las dosis de inicio, las dosis de escalada, las precauciones y los intenté pues deciros un poquito la utilización y cuándo y cómo para no ser así magistral, ¿no? Los riesgos más relevantes de reacciones adversas en ancianos, ¿no? Ya veis ahí los trastornos extrapiramidales, pues el haloperidol, ¿no? La risperidona y con las cruces de cada uno, ¿no? Los efectos anticolinérgicos, la hipotensión ortostática, la sedación, síndrome neurolético maligno, la prolongación del QT, los efectos metabólicos, el aumento de peso,